Dios te bendiga, Iglesia de Cristo. Es un gozo, es un privilegio que el Espíritu Santo nos regala hoy, una vez más, poder estar aquí otra vez, poder tener la oportunidad de traer una palabra, de perseverar un día más en la presencia de Dios. Sabemos que no está siendo fácil para muchos. Por supuesto, Dios lo entiende. Sabemos que hay hermanos con dificultades, atravesando momentos complejos, por decirlo de algún modo. Pero también sabemos los que hemos creído que tenemos a un Padre bueno en los cielos, dispuesto a glorificarse en la vida de todo aquel que está dispuesto a rendir su vida a su control. Muchos han tildado a los pastores de que hemos sido cobardes porque hemos cerrado la iglesia. Nosotros no hemos cerrado la iglesia. Como decía en un mensaje ayer, estamos acatando las leyes que nos rigen. No podemos ser rebeldes en medio de una sociedad que necesita ver a Cristo en cada detalle y en cada gesto de nosotros. No hemos cerrado la iglesia está viva. Esto me recuerda cuando la iglesia primitiva aparece en la tierra, era perseguida y se reunían en cuevas, en catacumbas. Y en medio de todas las dificultades que podamos estar viviendo hoy, tenemos que darle gracias a Dios porque hoy podemos llegar a muchas personas que nuestros hermanos Juan, Pedro, Andrés, Felipe no pudieron hacer. Yo le invito a usted que ya está conectado allí a través del internet, a que por favor nos acompañes en una oración. Vamos a colocar todo lo que vayamos a decir o hacer en manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde se encuentra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, acudimos a ti. Tu palabra dice que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. En el nombre de Jesús, nos unimos en este momento a los miles, a los millones de hermanos que a nivel mundial estamos unidos en ayuno y en oración, intercediendo ante tu trono de gloria, Señor, por nuestras naciones, por la tierra, por nuestras familias y por nuestras vidas. Tu palabra dice que las puertas que tú abres, nadie las cierra. Y las puertas que tú cierras, nadie las abre. Por eso acudimos a ti para que seas tú en todo y por todo glorificado. Para que seas teniendo misericordia una vez más
de tu creación perfecta, el hombre. Reconocemos delante de ti que nos hemos desviado. Reconocemos que nos entregaste una tierra en administración que hemos destruido, que hemos administrado mal. Reconocemos que necesitamos de tu perdón, de tu gracia y tu misericordia hoy más que nunca. Hoy necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, empujándonos si fuera necesario a creer, a confiar. Hoy la iglesia de Cristo debe entrar en una dimensión totalmente espiritual. Jesús dijo, bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y hoy esa palabra se hace carne en nuestras vidas. Hoy no podemos estar hombro con hombro, tomados de la mano, adorándote. Pero en medio de la distancia, tu Espíritu Santo nos hace familia. En medio de la distancia, tu Espíritu Santo nos hace cuerpo de Cristo. Y aún en medio de la distancia somos una sola voz delante de ti diciéndote, Padre, en el nombre de Jesús, acuérdate de tus misericordias, de tus piedades y de tu amor y bondad hacia nosotros. Una gracia inmerecida, pero que a ti te plació derramar sobre nuestras vidas. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos hoy. Y convence a un pueblo que necesita convertirse realmente. Convence a un pueblo que necesita encontrarse a solas con Cristo. Y que gracias a los procesos que tú permites, lo podemos lograr. Tu palabra dice que tú colocas el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y hoy clamamos para que florezca en el corazón de cada hermano y de cada hermana, de cada ministro, de cada pastor, de cada apóstol, de cada evangelista, de cada maestro, ese anhelo ferviente de estar cerca de ti, de vivir cerca de ti y de rendirse totalmente a ti. Hoy te damos gracias por haber entregado un día más de misericordia sobre nosotros, por haber renovado tu misericordia. Cuando abrimos los ojos en esta mañana ya estaba renovada. Te damos la gloria y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, tu iglesia te dice amén y amén. Es cierto, tal y como orábamos hace unos minutos, que no está siendo fácil para muchos todo este proceso, porque lo que estamos viviendo es un proceso. Sin embargo, en medio de este caminar y en medio de este andar, tenemos que aprender. Tenemos que rendirnos totalmente y aceptar una gran verdad que es el título de esta enseñanza. Ya lo tenemos. Ya lo tienes. Quiero decirte, no estás sola y no estás solo, indistintamente de que sea este momento el de la prueba
o las que hayas tenido que enfrentar. No estás solo. Mira, en estos momentos que está atravesando la iglesia y la humanidad, el enemigo va a tratar de infiltrar informaciones, de meter, de introducir a la iglesia más mentiras, engaños. En medio de la tormenta que atravesamos, son inversiones, tesis, opiniones divididas, etc. ¿Qué está pasando con tu pueblo, con tu iglesia? Es que no abre la Biblia, es que la información correcta. Enviaron un video donde un varón me decía que tenemos que tomar la sangre de Cristo y regarla en la puerta de mi casa, en el techo de mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi vida, sobre el ministerio. Que así como lo hizo el pueblo hebreo antes de salir de Egipto, así teníamos que hacerlo en este momento. Yo asumo que este hermano, en su buena intención, estaba hablando de la Pascua. Sin embargo, toda esta desinformación solo podrá desestabilizar a quienes no han encontrado en la palabra el soporte, la columna donde apoyarse en medio de sus pruebas y en medio de sus luchas. Y la verdad, yo no vengo hoy a darle más publicidad a esta cuestión de este virus o a esta circunstancia por la que hoy estamos atravesando a nivel mundial. Yo creo que ya está bueno de darle publicidad a quien no se merece esa publicidad. Creo que debemos darle honra y gloria al que es digno de gloria, honra y alabanza. A aquel que ya tú tienes y que ya yo tengo. Quiero invitarte a que por favor abras tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12 para los que anotan. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, escucha, una vez, no dice muchas veces, para siempre, no dice temporalmente, un solo sacrificio, no dice muchos sacrificios, por los pecados, no dice por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. Para que podamos entender este versículo, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento y discernir qué es lo que Pablo está hablando acerca de Cristo. Porque al final, Pablo está reconociendo en la gracia algo que él había estudiado con respecto a la ritología contemplada en la ley. Y para entender esto, yo le invito a que vaya al libro de Levítico,
y busque conmigo Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, en el versículo 14 y en el versículo 15. Levítico 4, versículo 14 y versículo 15. Dice: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y dice: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán el becerro. Estamos hablando de un sacrificio por la expiación del pecado. Ahora saltemos allí del versículo 15 al versículo 35 de Levítico 4. Dice: y le quitarán toda la grosura, o sea, toda la grasa, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Levítico 5, versículo 10. Vaya conmigo. Dice: y del otro hará holocausto conforme al rito. Mira lo que está diciendo. Conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que le comió, y será perdonado. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, proveía para aquel que sacrificaba el animal un perdón temporal, porque anualmente había que ir a presentar sacrificio. Cada vez que alguien pecaba, cada vez que el pueblo pecaba, había que ir a matar un becerro. Y acabamos de leer que el sumo sacerdote colocaba la mano sobre el becerro, degollaban el becerro, la sangre la regaban sobre el pueblo, y el pecado del pueblo era perdonado. Pero ese perdón era temporal. Pero a la vez, estos sacrificios de animales, la sangre derramada al cortar el cuello del animal, anunciaba un mejor sacrificio, anunciaba un único sacrificio que se iba a efectuar después, anunciaba el sacrificio perfecto de Cristo. Y estábamos leyendo precisamente Hebreos, y allí donde estábamos en Hebreos 10, yo le invito a que se devuelva un capítulo y vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Ya leímos que el perdón de pecados, solo se alcanzaba con derramamiento de sangre. Y Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Me escuchas ahora? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es fundamental que en este tiempo la iglesia y el mundo entiendan la verdad y el misterio acerca del perdón. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia y el mundo que está siendo afectado por tantas circunstancias debe saber, debe entender que aún hay perdón y misericordia desde los cielos para nosotros aquí en la tierra. ¿De dónde salió esto del derramar sangre por el pecado de la humanidad? Esto no se lo inventó el hombre. Esto es algo instituido por el mismo Dios. Y no lo instituyó en Levítico ni en Éxodo, sino desde el mismo Génesis. Tan pronto el hombre cayó, Dios mismo proveyó un sacrificio a través del cual el perdón por la caída del hombre fuera acepto a los ojos de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Y todo el que vaya conectándose, por favor, puedes enviar allí tu petición de oración, puedes enviar allí tu saludo al WhatsApp, que estamos pendientes de todo lo que está pasando. Génesis 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios no quería que el hombre siguiera desnudo en su vergüenza, porque el pecado es vergüenza, porque a través del pecado Satanás acusa. Y el primer sacrificio por el perdón de ese pecado que Adán y Eva cometieron se dio allá mismo donde ellos estaban. El primer sacrificio por el perdón de pecado se dio allí mismo en el Edén. Este gesto de Dios es tipología de Cristo vistiendo de gloria y de gracia y de perdón a los desnudos. ¿Quiénes son los desnudos? ¿Quiénes éramos los desnudos? Nosotros. La humanidad caída por el pecado está desnuda porque no está cubierta por Dios. Cuando tú y yo reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos revestidos, nuestra desnudez fue cubierta, fuimos tomados por Dios de donde estábamos caídos. Este gesto de Dios expresaba a gritos capítulo 1, versículos 28 y 29. Primera de Corintios y versículo 29. Dice, y no me Dios para hacer lo que es.
a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque es que la salvación no es por obras, porque entonces podría llegar alguno delante de Dios a exigirle a Dios: yo hice, yo di, y por eso tengo derecho. Dios proveyó un mecanismo para reconciliar al hombre caído con él. Nosotros no podemos olvidar que dice que Dios, cuando hizo al hombre en el día sexto, dijo que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Y cuando el hombre es revestido por Dios, la condición en que estaba en su estado original viene a ser restituida en lo espiritual. Levítico 17. Y quiero que, por favor, busca Levítico 17, versículo 11, y con calmita, con toda calma, vamos a leer este pasaje. Porque el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo a gritos. Levítico 17, 11. Mira lo que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mira la expresión que Dios le habla a Moisés con respecto a lo que venía a través de Jesús. La vida de la carne está en la sangre. Tú y yo somos carne en este momento. Y literalmente la sangre que corre por nuestras venas genera vida. Pero en lo espiritual, aunque seguimos siendo carne, ha venido a nosotros otro gen de vida, que es la vida neuma, la vida del espíritu. Ha venido a vivir con nosotros, a convivir con nosotros, a cohabitar con nosotros, a través de una sangre derramada una sola vez por nuestros pecados, la sangre de Cristo. En Hebreos 10:12, que empezábamos diciendo, se cumple todo, absolutamente todo, lo que acabamos de leer en estos versículos de Levítico, de Génesis. ¿Por qué? Dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez, se ofreció una vez. La Biblia no dice que Jesucristo se sacrificó muchas veces, dice un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre. Por eso la desinformación no es buena. Por eso no podemos lanzar palabras irresponsablemente, haciéndole creer a un pueblo que en este momento de aflicción tiene que regar sangre, porque no necesita regar sangre, ya fue regada una sola vez en la cruz. Un único sacrificio. Usted no puede regar, usted no puede cubrir su casa, su familia, su carro, su negocio con la sangre de Cristo. Literalmente yo quisiera que estas personas que están enseñando esto le explicaran cómo lo van a hacer, porque la sangre de Cristo no se le puede dar un uso vil. El propósito de la sangre de Cristo derramada en la cruz es el perdón de nuestros pecados. Y en este momento que estamos atravesando a nivel mundial, es cuando la efectividad de la sangre de Cristo derramada en la cruz es cuando es más crucial, como para estar diciendo que hay que regar la sangre de Cristo en un carro para que le vaya bien y el devorador no toque el carro, para que la economía regada con la sangre de Cristo sea prosperada. Yo no entiendo cómo todavía en este momento que está atravesando la iglesia
Y la humanidad, hay muchos hablando de prosperidad, cuando la prosperidad que tú y yo necesitamos es que la sangre de Cristo se haga efectiva y manifiesta sobre nuestros pecados, sobre las culpas que aún tenemos en nuestro corazón. La sangre de Cristo no es un líquido que venden en una farmacia. La sangre de Cristo no es un líquido, un riego que venden en los sitios estos donde venden riegos para brujería, para que te dé buena suerte, para que te abra puertas, para que te abra caminos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Por favor, vamos a leerlo. Mira lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, dice esta versión, otro dice por indigna, la sangre del pacto, del nuevo pacto, está claro, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo? La sangre de Cristo ya se derramó y su efecto salvífico ya te alcanzó. El derramamiento de esa sangre tiene una cobertura espiritual sobre todo aquel que reconoce que Jesucristo murió por nosotros los pecadores, derramó su sangre por amor a nosotros los pecadores, y que reconocerlo como Señor y Salvador nos constituye, no hace que nos llamemos, nos constituye en hijos de Dios. No somos testigos, somos hijos de Dios. No somos llamados, tenemos una primogenitura adoptada en Cristo de parte de nuestro Padre Celestial. Ahora somos hijos. No, que ahora somos llamados. No. Ahora eres hija, ahora eres hijo, al haber reconocido que el sacrificio de Jesús fue para perdonar tus pecados. Una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Pero un solo sacrificio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Cristo, de Jesús, al haber abierto sus brazos en la cruz, en el madero? Porque cuando Él abrió sus brazos en el madero, deja de ser Jesús, el hijo del linaje de David, para ser el Cristo, el ungido de Jehová. Allí se está cumpliendo la profecía completa en Él. Vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estar a cuenta es no tener deudas. Estar a cuenta es no deberle nada a nadie. Si tus pecados fueran como la grana, oscuros, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí se expresa de la boca de Dios el para qué del sacrificio único de Cristo. El perdón de los pecados. El mundo tiene que saber, y esto le toca a la iglesia, que a pesar de que le han fallado a Dios, que a pesar de que están enredados, caídos, aún
el sacrificio de Cristo sigue siendo efectivo para con ellos. No estamos levantados como iglesia para condenar a nadie. No fuimos levantados como ministros de fuego, dice la Biblia, para desechar a nadie, sino para que así como nosotros fuimos alcanzados de donde estábamos, del fango en que estábamos nadando, del hueco en que estábamos metidos, la humanidad sea tocada y sea levantada del fango en el cual pueda estar. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Pero este sacerdocio levítico, por eso es que nosotros ya hoy en día no somos levitas. El sacerdocio levítico era imperfecto y era temporal. Imperfecto porque dependía de un hombre, como tú y como yo. Temporal porque un hombre como tú y como yo, tarde o temprano tenía que morir. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Mira el paralelo que Pablo hace entre lo temporal al sacrificio que hace Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira lo que dice. Este versículo 16. Somos brazos de Dios abiertos hacia ti, hacia mí, hacia el mundo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya lo tienes. Ya se sacrificó por ti. Ya murió y resucitó. Recuperó su sitio al lado del Padre. Jesús en su oración intercesora por los discípulos y por nosotros, por ti, por mí, por la humanidad que vaya a creer en Jesús. En su oración intercesora digo al Padre, Padre, devuélveme el sitio que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuera. Este versículo es tremendo porque este versículo nos habla de que no es la doctrina de la unicidad. Porque ¿cómo le va a orar Jesús al mismo Jesús diciéndole, Jesús, devuélveme el sitio que yo, Jesús, tenía? Jesús le ora al Padre y dice, devuélveme el lugar que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Y ya se cumplió. Murió, al tercer día resucitó. Traspasó los cielos porque fue llevado en gloria y está centrado a la diestra del Padre. Y está sentado haciendo algo que tú y yo necesitamos en este momento, indistintamente de las circunstancias que estés atravesando, indistintamente de la acusación que te estén haciendo, indistintamente del temor, indistintamente de la desinformación, indistintamente del pánico en el que al enemigo le conviene que tú vivas. Jesús recuperó su lugar para que tú y yo recuperemos la condición original
que el hombre tenía cuando fue creado. Y en la condición de poder interactuar con el Padre Celestial y saber que el Padre te está escuchando y saber que si clamas por perdón en el nombre de Jesús lo vas a recibir y saber que si pides una sanidad en el nombre de Jesús la vas a recibir y saber que si pides misericordia y saber que si pides ser abrazado lo vas a recibir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Biblia se interpreta sola. La palabra de Dios no necesita de tu ayuda y mi ayuda. La Biblia dice que esta palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar pecados no es avergonzarse. Confesar pecados es ser limpio de la maldad que pretende tenernos cautivos. Cuando Jesús ora por los discípulos, le dice al Padre: Padre, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Hay un sistema que gobierna el mundo y un sistema babilónico, un sistema gentil que se ha diseñado por las tinieblas para oprimir a la humanidad, para desangrar a la humanidad, para perseguir a la iglesia de Cristo. Pero a pesar de ese sistema mundial, hay poder desde los cielos derramándose en la vida de todo aquel que viene delante del Padre a confesar su pecado y a ser limpiado de la maldad. Y el versículo 1 de Primera de Juan 2, allí mismito dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. No es tiempo de pánico, hermano, hermana, que me escuchas, que me ves. No es tiempo de terror. No es tiempo de culpas. No es tiempo de estar, voy a hacer el mercado más grande para que si se acaba la comida en el mundo yo no pase hambre. Hay mucha gente con mucho dinero que está viviendo la misma circunstancia que tú y yo estamos viviendo. No le sirve de nada su dinero. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de reconocer como ministros que le hemos fallado a Cristo. Es tiempo de reconocer como iglesia que le hemos fallado a Cristo. Es tiempo de reconocer como personas que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Y que todas esas voces que te acusan, que nos señalan, que nos juzgan, no vienen de Dios. Porque al que Dios le ha perdonado sus pecados, Dios no le recuerda sus pecados. Acabamos de leer en Isaías 1:18, el mismo Jehová dijo: ven y estemos a cuenta. Si tú has venido delante de Dios en medio de este proceso de quebrantamiento a decirle: Dios, perdóname por lo que he hecho, cree que ha recibido el perdón de los cielos. Siéntete en paz. Siéntete libre. Ya lo tienes, como decíamos que es el título de esta prédica.
El tener a Cristo disponible para ti 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, a cada minuto, a cada segundo, implica que tienes el perdón a tu favor también. Terminamos con esto. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a leerlo otra vez. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa de Dios, y dice, la cual casa somos nosotros, tú y yo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sabes qué? No puedes seguir arrastrando sentimientos de culpa. No puedes seguirte culpando de aquello que ya Dios te perdonó. Que el pecado sigue morando en tu carne y en mi carne, eso no lo podemos cambiar. Pero Dios sí cambió que aquellos pecados que hicimos antes de conocer a Cristo, hoy no están delante de Dios acusándote ni acusándome. Y el que te acusa de lo que Dios te perdonó, no te está hablando en el nombre de Dios, te está hablando de parte de Satanás. Porque Satanás es el que envía culpabilidad. No es tiempo de sentirte culpable. Recuerdo aquella mujer que le llevaron a Jesús sorprendida en adulterio en Juan 8. Y todo el mundo con la piedra en la mano dispuesto a matar la punta de piedra. Y cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice que cada uno salió delante de él y delante de él, y que esta mujer a solas con Jesús. Y me impacta la palabra de Jesús: ni yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Jesús derramó sangre en la cruz una sola vez. Jesús no dejó bolsas de sangre regadas por allí en los países para que Jesús cumplió en él toda la ley, para que tú y yo fuéramos libres de la ley que nos acusaba, pero no nos perdonaba. Jesús necesita que hables un solo idioma en este tiempo. A Dios no le interesa que hables inglés, español, francés, alemán, hebreo, arameo. A Dios le interesa que hables un solo idioma en este tiempo. El idioma del arrepentimiento para recibir perdón. El mensaje de la iglesia debe ser retomado. Hay un mundo que necesita escuchar que hay esperanza. Hay asesinos, hay ladrones, hay prostitutas, hay gente corrupta necesitando escuchar que a pesar de todo lo que han hecho equivocadamente, el lenguaje del arrepentimiento aún está siendo escuchado en los cielos. No es el tiempo de encerrarte en tu casa
a llorar por tus culpas. Si Dios nos llama a estar a solas con Él en este tiempo, es porque Dios quiere escuchar de tu boca que estás arrepentida, que estás arrepentido y que anhelas su salvación pronto. Iglesia, Cristo no ha venido aún. Deje de creer ese poco de cadenas que envían por ahí. Deje de replicar la desinformación que le envían por allí, porque es el enemigo trabajando. Si usted quiere compartir algo, comparta un versículo bíblico con el cual usted se convirtió. Eso testifica de lo que Dios hizo en su vida. Pero deje de estar replicando cualquier locura que diga alguien por allí, tratando de hacer protagonismo en este tiempo, porque el único protagonista de este tiempo y de toda la historia de la humanidad debe ser Cristo Jesús. Y yo no vengo aquí a decirte hoy que yo tengo la mejor doctrina. Dios me guarde. Lo único que quiero decirte es que yo entendí hace 20 años que mi vida necesitaba un cambio y que ese cambio no dependía de lo que yo podía dejar de hacer. No dependía de mi lógica ni de mis fuerzas. No dependía de querer agradar a alguien al lado mío. Que ese cambio solo se podía lograr acercándome a Dios, acercándome a Él a través de Cristo. Y este mensaje que debemos estar replicando en este tiempo. Muchos preguntan, ¿cuál es la característica de la iglesia primitiva? Y muchos dicen, el poder. La sombra de Pedro sanando enfermos. No, porque todavía nuestro Dios sigue haciendo milagros. Entonces es la misma característica de esta iglesia de este tiempo. El poder de Dios se sigue manifestando en la iglesia de Cristo. Había algo característico en la iglesia primitiva que necesitamos recuperar urgente, y era el amor. Hoy estamos aplicando la ley de que si yo tengo, no importa que el otro no tenga. Ya yo me aseguré, el que venga atrás verá cómo resuelve. Y quiero decirte algo, la gracia es más compromiso que la ley. Pablo dijo que ahora las tablas estaban puestas en el corazón del hombre. Es el tiempo de que saques el amor que has estado escondiendo allí en tu corazón. Es el tiempo de que le preguntes a tu hermana y a tu hermano cómo estás haciendo. Es el tiempo de que compartas lo mucho que has atesorado, porque hay gente que va a necesitar conocer el amor de Cristo a través de ti. Es el tiempo de la victoria de la iglesia en medio de las circunstancias. Es el tiempo del cumplimiento de la palabra cuando dice que en Cristo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Como decía en el mensaje del viernes, saldremos de esta. Como dice Max Lucado en su libro, no será fácil, no será sin lágrimas, no será sin dolor, quizás no será sin tristeza, pero saldremos de esta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sigue haciendo lo que sabe hacer, interceder por aquellos que hemos entendido que aún lo tenemos. Y yo quiero invitarte, mi hermana y mi hermano, y tú que si aún no conoces a Cristo, si aún te han mostrado un Cristo que está colgado en un madero expresando dolor, si tú que crees que a pesar de lo malo que te has comportado, no hay perdón para ti, quiero decirte, sí hay perdón, sí hay misericordia, sí hay gracia, sí hay respuesta de Dios para tu vida. Y quiero terminar este mensaje orando los unos por los otros.
dándole gracias a Dios, dándole gracias a nuestro Padre en los cielos, por seguir extendiendo la misericordia sobre nuestras vidas. Y gracias a su Espíritu Santo por animarnos cada día a levantarnos con una fe renovada y con una nueva esperanza. Si has caído, levántate en el nombre de Jesús. Si has pecado, recuerda que Él está intercediendo por el que se arrepiente. Si has sido rebelde, ese es tu tiempo de rendirte totalmente a Él. Si te han dicho que no tienes espacio en el cuerpo de Cristo, te dijeron mentira. Pero yo quiero invitarte que allí donde estás, levante tus manos al cielo y le puedas decir al Padre: gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tanta misericordia y por tanto amor hacia aquellos que en un momento dado te rechazamos y no te conocíamos y te desconocíamos como Padre en los cielos. Sublime gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por renovar nuestra confianza en ti, por renovar en nosotros la fe y la esperanza, por hablarnos a través de tu palabra, que es la fuente ideal de información para nosotros, de que veremos tu gloria, de que esta prueba es temporal, de que aunque tus ojos no vean, aunque tu entendimiento no dé para saber cómo vas a resolver, hay gracia, salvación y misericordia derramándose en este momento sobre las vidas. Tú que me ves en este momento, tú que estás allí en tu hogar en este momento, dale gracias a Dios, porque Él no te está juzgando en este momento. Él está extendiendo sus lazos de amor y de misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, a través de ti. Somos libres de la culpa. Somos libres de las acusaciones del enemigo. La sangre de Cristo derramada en la cruz tiene un solo poder, y es ese: acercarnos a ti, Padre de la gloria. Nos mostraste el camino a través de ese hilo de sangre, un camino que nos lleva a la vida eterna, un camino que nos lleva a una nueva condición. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre de misericordia, por no olvidarte de nosotros, tus hijos. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que traigas una visitación allí donde está mi hermana Flavia con su esposo enfermo, Señor. Allí donde está mi hermano Rodolfo González. Allí donde está Marilu Pico, Dios, sigue sanando, sigue te glorificando. En la casa de Kimberly Barrios, en la casa de Cindy Contreras, en el hogar de su mamá, en el hogar de Yudneilis, en el hogar de Rosenberg, en el hogar de Leinis. Síguete moviendo, Dios. Síguete moviendo en nuestro hogar.
en el hogar de Alejandro y de Alejandra y de Ignacio, en el hogar de mi hermano Ender, en el hogar de mi hermana Judith, en el hogar de mi hermana Mónica, en el hogar de Jennifer, de Jesús, en el hogar de David. Síguete moviendo, Dios, en su vida. Síguelo atrayendo hacia ti. Padre, síguete moviendo. Sigue tocando. En el hogar de mi hermana Claudia, en el hogar de mi hermano Edgar, síguete moviendo, sigue paseando, sigue mostrando tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de misericordia, Padre de bondad, glorifícate allí en el hogar de Margaret, en el toca la vida de Humberto, Señor. Toca la vida de Sandra. Este es el tiempo ideal, Señor, para que muchos vuelvan a ti. Señor, mira todos los hermanos y hermanas que tú has permitido que se conecten a través de este medio. Mi mente es limitada, la tuya no. Mi conocimiento es limitado, el tuyo no. Mi hermana Rosita, mi hermana Norma, Señor. Mi hermano Rubén. Glorifícate en sus vidas, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias por ese testimonio poderoso en la vida de María Quintana, Señor. Solo tú puedes hacer eso, que en medio de una crisis pueda sanar un SIDA. Eso solo lo haces tú, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. La alabanza es para ti. Señor, te damos gloria. Visita el hogar de la señora Verónica, Señor. Toca a su familia, Dios. Toca a su familia, Dios. En el nombre de Jesús. Padre, la vida de Linda, la vida de la hermana Beth, que están en tus manos, Dios. Toca, Dios. Sigue tocando. Y que cada persona que tú permitas, Dios, que se acerque a ti, que cada hermano, cada hermana que está conectado y que a mí se me escape su nombre, a ti no se te escape la intención de su corazón, la decisión de su corazón de acercarse a ti y recibir de ti. La vida de mi hermano Javier, Señor, la vida de Astrid, tócalo, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza aún, Señor. Hay confianza aún por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La vida de nuestra hermana Maribel, la vida de su hija, la vida de nuestra hermana Katy, la vida de sus hijos, la vida de nuestra hermana Angélica, la vida de su familia, están delante de ti, Señor. La vida de nuestro hermano Cirilo Morales, Dios.
Están en tus manos, Dios. Están en tus manos, Dios. Coloco en tus manos mi hogar. Coloco en tus manos mi familia. Coloco en tus manos el ministerio Nehemías, Dios. Te pedimos por favor en el nombre de Jesús que sean alcanzados cada día por tu favor y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo y por haber provisto misericordia, perdón y gracia para cada uno de nosotros. Iglesia, Dios te bendiga y seguimos adelante. No te desconectes de Cristo, no te desconectes de tu familia. Recuerda, la iglesia de Cristo sigue adelante. La iglesia de Cristo sigue teniendo necesidades. La iglesia de Cristo sigue siendo tú y seguimos siendo nosotros. Recuerda, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como decía aquel, te lo dejo allí, en el nombre de Jesús.